Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 10 de octubre del 2023. Esperando que estén bien ustedes y sus familias. Y bueno, enfrentando la situación tan dura que está en el país, jóvenes, debido a la necesidad de nuestros mandatarios que quieren estar todos los corruptos siempre ahí en el gobierno. Bueno, entonces vamos a seguir el ejercicio que seguimos ayer, ¿verdad? Que no sé por qué faltaron tantos ayer. A ver, Brian, ¿por qué faltó ayer? Llegué tarde a mi casa. Bueno, a ver, Mario Alberto, ¿por qué no vino ayer? Ingeniero, siéndole sincero, estaba adelantando otras tareas porque estoy bastante atareado. Bueno, pero ahí se acuerdan que hay que recibir las clases, ¿verdad? Porque Sí, ahí se acuerdan que si no tapan un hoyo, destapan otro. A ver, Jairo, ¿por qué no vino ayer? La demostración y ya. Bueno, a ver, Rocío Méndez, ¿por qué no vino ayer? Es que no tenía datos en el teléfono, licenciado. Bueno, entonces, hoy vamos a terminar de repasar lo que vimos ayer, ¿verdad? Ayer solo vino Don Eli, de las que están vino Rosemary y Mayla, ¿verdad? Solo falta Alejandro, solo mujeres vinieron. Bueno, entonces, el día de ella quedamos algo de esto, ¿va, jóvenes? Ahí se quedan que hay que poner el día los que no vinieron ayer, o si vieron la presentación, pues ya se pusieron al día. Bueno, entonces, como vimos el día de ayer, la ecuación que nosotros queremos saberle, el delta H, sería esta. O sea que esta es nuestra ecuación global. ¿Ok? A través de estas tres reacciones vamos a calcular cuánto es esto. Bueno, entonces empezamos a ver, Don Eli, en la primera están bien los reactivos. En la primera, ¿cuál es el reactivo que nos interesa? A ver, Don Eli. El grafito. Ok, ¿están los reactivos o están los productos? Reactivos. O sea que está bien a lo que yo quiero o no. Sí. ¿Qué es lo único que le falta para estar bien? Otro mol de grafito. O sea, tiene que tener 2 moles y aquí tiene solamente 1. Bueno, entonces vamos a modificar esta. Entonces, esta ecuación, la ecuación 1, completa, la debo de multiplicar por 2, ¿verdad? Para obtener la reacción. Bueno, entonces ahora voy a multiplicar por 2. Lo voy a poner como otro color. Entonces ahora va a ser 2 moles de grafito más 2 moles de oxígeno gaseoso, que nos van a dar 2 moles de CO2 gaseoso. Y ahora el delta H lo tengo que multiplicar por 2 o no. ¿Lo tendría que multiplicar por 2 o no? Sí. Bueno, entonces ¿cuánto queda? Sería 393.5 multiplicado por 2. ¿Cuánto queda? Menos 787 kilojoules mol. A ver, Brian. Ya se fue Brian. A ver, Jairo, ¿qué significa el signo negativo? ¿Cómo es la reacción? ¿Endotérmica o exotérmica? Es exotérmica. Ok, ¿es espontánea o no espontánea? Es espontánea. Bueno, entonces ya tengo, se dan cuenta, este factor ya lo tengo bien. Lo tengo en los reactivos y tengo 2 moles. Bueno, ahora, a ver, Jairo, la segunda, ¿cuál es el elemento que me interesa de la segunda, según la reacción global? ¿Cuál es el elemento que me interesa? Sería el hidrógeno. Ok, el hidrógeno está en los reactivos o en los productos. El hidrógeno está en los reactivos. ¿Y aquí en esta ecuación están los reactivos? No están los... Permítame, quiero ver. Sí,
está en los reactivos. Bueno, entonces ¿está correcta o no? Sí está correcto porque está en el mismo Bueno, lado de los reactivos. Entonces, la cantidad de mol está correcta, hasta aquí tengo un mol y aquí tengo un mol. Sí, está correcto. Bueno, entonces no tengo que hacerle ninguna modificación. ¿Ya? Entonces la 2 me va a quedar igual. Entonces me va a quedar hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso. ¿Ok? Que me va a dar un mol de agua líquida y va a tener un delta H igual a menos 285.8 kilojoules mol. Bueno, entonces ahí estoy modificando. Bueno, entonces, a ver, Mario Alberto, la tercera, ¿cuál sería el elemento que me va a interesar según esta reacción? ¿Cuál sería el compuesto que me va a interesar en la tercera según esa reacción de arriba? A ver. ¿Se da cuenta que ya tengo este y ya tengo este? ¿Cuál es el único que me hace falta? El C2H2. Bueno, acá entonces, ¿en dónde está el CH2H2? Reactivos. En reactivos está aquí. ¿Y aquí en qué está? Productos. Bueno, entonces, ¿está bien colocado o no? No. Va, entonces tengo que darle vuelta a la reacción. Además, ¿aquí cuántos moles tengo? En la reacción global, ¿cuántos moles tengo? 1, Y en la reacción esta, ¿cuánto tengo? 2. O sea que tengo que dividirla entre 2 o no. ¿Sí o no? Bueno, entonces, fíjense pues, le tengo que dar vuelta y la tengo que dividir entre 2, ¿ok? Entonces, dividir entre 2 toda la ecuación. Bueno, entonces ahora miremos cómo queda. Me va a quedar otra ecuación modificada. La 3, por eso que le pongo otro color. Bueno, entonces ahora dividido 2, ¿cuánto me va a quedar? Se da cuenta, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar 5 medios y aquí me va a quedar 2. ¿Sí o no? Y si le doy vuelta, entonces me quedan acá 4 dividido 2, me quedan 2 moles de CO2 gaseoso. Déjenme ver si hay alguno. Entonces tengo 2 moles de CO2 gaseoso, ya lo dividí, que me va a dar ¿qué? Que me va a dar, acá sería 2 dividido 2, 1 mol de CH2 gaseoso. Bueno, luego, se dan cuenta, tengo CH2 gaseoso y luego tengo el 2 moles de oxígeno. Como es dividido 2, perdón, 5 moles de oxígeno, sería 5 medios de oxígeno gaseoso. Bueno, entonces ahora ¿cuánto sería el delta H? ¿Qué es lo primero que le debo cambiar? Aquí tiene símbolo negativo, ¿y qué símbolo le debo poner porque le di vuelta? Positivo. Ahora, como le di vuelta, sería endotérmica. Y luego, después, ¿qué tengo que hacer? Dividir esa cantidad dentro de 2, ¿verdad? Porque tengo que dividir todo. Bueno, entonces sería 2598.8 dividido 2. Sale, ¿cuánto sale, jóvenes? 1299.4 kilojoules mol. Bueno, entonces se da cuenta que la primera la tuve que multiplicar por 2, la segunda estaba bien y la tercera la tuve que dividir entre 2 y le tuve que dar vuelta porque el acetileno estaba en los reactivos. Bueno, entonces ahora ya arreglé mi ecuación y supuestamente me debe dar la ecuación correcta. Bueno, miremos esto. Miremos si estamos bien. Bueno, ahora, fíjense pues, solo me interesa que quede hidrógeno
2 moles de grafito más 1 mol de hidrógeno y que me da 1 mol de acetileno, C2H2. Bueno, ahora miremos si nos queda eso. ¿Qué piensan ustedes, que sí o no? Bueno, entonces ahora miremos. Acá tengo, le voy a poner con color morado. Acá tengo 2 moles de grafito y en ninguno tengo grafito, por lo cual me va a quedar 2 moles de carbono grafito. ¿Se dan cuenta que es el primero? Bueno, ahora más que. Ahora, fíjense pues. El oxígeno, tenemos 2 oxígenos en reactivos. Y acá tenemos 5 medios de oxígeno. Entonces miremos ahí cómo queda esto. Déjenme ver. Tengo aquí también un medio. Entonces miren pues. Acá se dan cuenta que tengo 2.5 moles de oxígeno. Acá en los productos, ¿cuántos tengo? Bueno, lo voy a poner acá. Entonces aquí tengo 2 moles de oxígeno más medio. ¿Cuánto sería? 2.5 moles de oxígeno gaseoso. Bueno, vamos a hacerla mejor completa para no hacernos bolas. Luego voy a poner qué otra cosa tengo acá. Además tengo en los reactivos, tengo 1 mol de hidrógeno. Se dan cuenta que este hidrógeno no tiene hidrógeno en ninguno de los otros, entonces me va a quedar hidrógeno gaseoso, 1 mol. Bueno, el oxígeno ya vimos que lo tengo, ¿se dan cuenta? Y ahora en esta última tengo CO2. ¿Cuántos moles tengo? 2 moles, más 2 moles de CO2. Ok, eso sería todo lo que tengo en los reactivos. Ahora miremos los productos. Ahora acá se dan cuenta que tengo 2 moles de CO2 gaseoso. En esto, déjenme ver, aquí me hace falta algo. Déjenme ver aquí, agua líquida. Así, ya la vi. Entonces, fíjense pues, aquí me hacía falta, déjenme ver dónde está. En la primera tenía agua líquida. Y en la segunda, aquí me faltó alguna cosa. Miren, jóvenes, ¿qué me faltó en esta? Y no me dijeron nada, ¿va? Ahí me faltó el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí tenía que tener, fíjense pues, 2 moles de CO2 gaseoso, más ¿cuántos moles de oxígeno? ¿De agua, jóvenes? ¿Cuántos moles de agua? 1 mol, porque lo tendríamos que dividir entre 2, ¿verdad? Entonces tengo 1 mol de agua. ¿Ok? 1 mol de agua. Bueno, entonces acá, en esta, me hacía falta 1 mol de agua. Bueno, ahora tengo CO2 en los productos estos. Acá voy a tener 1 mol de agua líquida. Y luego voy a tener, ya tengo el agua líquida, acá tengo el agua líquida, y aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener en los productos 2.5 moles de oxígeno gaseoso. ¿Ok? Y además voy a obtener 1 mol de CO2H2 gaseoso. Bueno, esos serían todos. ¿Qué puedo eliminar, jóvenes?
¿Qué puedo eliminar? ¿El agua la puedo eliminar o no? Esta agua de acá la puedo eliminar con esta. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿el carbono lo puedo eliminar? No. ¿Los 2.5 oxígeno lo puedo eliminar? También se va. ¿El hidrógeno lo puedo eliminar? No. ¿El CO2, los 2 moles de CO2 lo puedo eliminar? Sí. ¿Ok? Entonces, la ecuación neta sería fíjense pues, sería 2 moles de carbono grafito más 1 mol de agua gaseosa más, que nos va a dar, perdón, C2H2 gaseoso. Ahí está la ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer para obtener el delta H? ¿Qué tengo que hacer? Sumar esto, ¿verdad? Entonces ahora miremos cuánto queda la suma neta de esto. Sería menos 787.1, ¿es ahí, jóvenes, o no? ¿O estoy equivocado? Ah, no, 787 menos, más, menos 285.8. Menos 285.8 más 1299.4. ¿Cuánto le sale esa suma? ¿Cuánto le sale, jóvenes? Menos 787 menos 285.8 más 1299.4. ¿Cuánto le sale eso? 226.6. Entonces nos sale delta H, que es el morado, nos sale 226.6. ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? Endotérmica. Es endotérmica, ¿por qué? Porque está positivo. Ok, o sea que es espontánea o no espontánea. No es espontáneo. No es espontánea. Bueno, entonces, miren que la solución, vamos a verla. Se dan cuenta que eso es lo que tienen que hacer en su examen. Ustedes se les va a preguntar, se les puede preguntar dentro de un problema de la unidad 5. Acuérdense que voy a preguntar 5 problemas de un problema de cada unidad. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Marlon, la solución. Marlon. Después necesitamos un mol de H2 como reactivo. No, si comenzamos en el primer, pero comenzamos, déjeme ver, ahorita le voy a arreglar esto. Bueno, ahora sí léame, por favor. Solución. Con base en la síntesis de C2H2 necesitamos 2 moles de grafito como reactivo. Así que multiplicamos la ecuación A por 2 para obtener. Ok, o sea que la ecuación 2 se dan cuenta que la multiplicamos por 2. Entonces, ¿qué obtenemos? La que está ahí, ¿verdad? 2 moles de carbono más 2 moles de oxígeno y que nos van a dar 2 moles de CO2 y tenemos que multiplicar el 393.5 por 2, que sería 787 negativo. Se dan cuenta que ahí me tiene que quedar el signo negativo. Bueno, a ver, léame por favor, Maylan. Después necesitamos un mol de H2 como reactivo. Y esto lo proporciona la ecuación B. ¿Qué es esto? Último, necesitamos un mol de C2H2 como producto. La ecuación C tiene 2 moles de C2H2 como reactivo. Así
Así que necesitamos invertir la ecuación y dividirla entre 2. Entonces, se da cuenta que el C2H2 estaba en los reactivos y deberíamos ponerlo en los productos. Le damos vuelta a la reacción. Al darle vuelta a la reacción tenemos que cambiarle el signo. Ahora no me va a quedar exo, sino que me va a quedar endo. Y además debemos dividirlo a 2 para que me quede un mol. Entonces me queda 1299.4. La C. Miremos. Entonces tengo ahí 2 moles de CO2 más un mol de agua que me va a dar un mol de C2H2 más 5 medios de oxígeno. Y eso, 2598, como me quedó positivo ya cuando le di vuelta, entonces me queda 1299.44 kilojoules mol. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, al sumar las ecuaciones D, B y C, E, o sea, ya las que modificamos, que es estas que están acá, entonces tenemos, se dan cuenta, acá, ¿qué es lo que hicimos acá? 2 moles de oxígeno, acá, más medio oxígeno, nos queda 2.5, se va con 5 dividido 2.5, se van los oxígenos, de ahí los 2 moles de CO2 se van, se va el mol de agua, y entonces nos queda la ecuación que nosotros queríamos, 2 moles de carbono grafito más un mol de hidrógeno más un mol de CO2H2. Al final, al hacer la suma me queda 226.6, que sería positiva, por lo cual sería una ecuación endotérmica. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, a ver, léame, Brian, por favor. Por tanto, delta H Estándar de formación. estándar de formación es igual a delta H estándar de acción 226.6 kilojoules sobre mol. El valor de delta H estándar de formación significa que cuando se sintetiza un mol de C2H2 a partir de 2 moles de C grafito y 2 moles de H2, Un mol. y un mol ¿no? de H2, el sistema de reacción absorbe 226.6 kilojoules de calor de los alrededores. Por lo tanto, se trata de un proceso endotérmico. ¿Es espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Ok. Bueno, entonces miren pues. Este es el ejercicio que tienen ustedes de lo que es la práctica, miren, el número 8. Bueno, lo vamos a hacer acá solo para que ustedes tengan en cuenta que practiquen más jóvenes. Bueno, entonces miren pues. Ahorita lo van a hacer más ustedes que yo. Entonces, se dan cuenta que dice, calcule la entalpía estándar de reacción de formación del disulfuro a partir de sus elementos. Bueno, entonces, fíjense pues, yo tengo el disulfuro, ese sería el producto. ¿Cuáles son sus elementos? Carbono y azufre. Entonces, yo tengo que sintetizar este a partir de ¿qué? Del carbono grafito, sus elementos, y azufre rómbico, que serían los elementos basales. Pero ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya está balanceada o no está balanceada? No, A ver, ¿qué tengo que poner? ¿Qué hace falta? 2 moles de azufre. Necesitamos 2 moles de azufre. Bueno, entonces, esta reacción va a ser nuestra reacción global. ¿Ok? Bueno, entonces, basado en esa reacción global, nos dan 3 reacciones.
entonces, ahora esa es la reacción que yo quiero saberle el delta H. Bueno, entonces, en la primera reacción, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Entonces, el grafito está bien en la primera, está bien colocado. A ver, Donel, Sí, está en los reactivos y tiene la cantidad de moles adecuada. sí. Entonces no tengo que hacerle ninguna modificación. Bueno, entonces déjenme solo aquí me pongo. Bueno, entonces la primera la dejamos así, está nítida. Bueno, déjenme ver pues. Lo voy a poner de este lado porque no me cabe el otro, jóvenes. Disculpen. Entonces esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. Bueno, entonces la 1 está calidad. ¿Es exotérmica o es endotérmica, Alejandra? Bueno, a ver, Jairo, ¿exotérmica o endotérmica? Es de exotérmica. ¿Es espontánea o no espontánea? Sí, es de espontánea. Bueno, entonces vamos con Mario Alberto. La segunda, ¿está bien el S rómbico? ¿Está bien en los reactivos ahí o no? Sí, es ¿Qué le hace falta? 2 O sea, ¿qué tengo que hacer? multiplicado por 2. Multiplicado por 2. ¿Estamos? No puedo ponerlo ahí, vamos a ver acá. Lo voy a poner por 2. Bueno, ahora, a ver, Marlon, ¿la tercera está correcta o está incorrecta? El sulfuro, porque ahí quedaría el disulfuro de carbono. ¿Está bien, en buena posición o no? No, ¿En dónde debería estar? en los productos. En los productos, por lo cual debo darle la vuelta. ¿Los moles están bien? Sí, un mol. Bueno, entonces vamos a hacerla. Entonces, fíjense, pues la primera estaba bien o no. La primera estaba bien, ¿va? Grafito más un mol de oxígeno gaseoso que me va a dar CO2 gaseoso, y eso tiene un delta H igual a menos 393.5 kilojoules mol. Bueno, ahora la segunda, ¿qué pasaba? ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Qué teníamos que hacer con la segunda? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. Bueno, entonces la 2, por eso lo voy a poner con otro color, era multiplicado por 2. Bueno, entonces ahora serían 2 moles de azufre rómbico, y de ahí serían más 2 moles de oxígeno, y me va a quedar 2 moles de SO2 gaseoso. ¿Y el delta H lo debo multiplicar por 2 o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces sería 296.4 por 2. ¿Cuánto sale? 598. Ah, no, 92. 592, ¿qué? ¿Punto cuánto? 8. Punto 8. ¿Qué símbolo tiene? Negativo. Como no le di vuelta, no le tengo que cambiar el valor. Entonces, ahora, la número 3, ¿qué tenía que hacerle? Darle vuelta. Ok, entonces al darle vuelta, me va a quedar. Me da cuenta que solo tengo que darle vuelta, entonces no hay clavo. Tengo CO2 gaseoso, 1 mol, más 2 moles de SO2 gaseoso, que me va a dar 1 mol de SO2 líquido, más
más 2 moles de CO2, perdón, de SO2. SO2 gaseoso. Y el delta H, ¿cómo me quedaría, jóvenes? ¿Con qué símbolo? ¿En qué símbolo me quedaría? Positivo. 1073. Positivo. Sí, ya vi, 1073.6 kilojoules mol. Positivo. Bueno, entonces ahí ya tengo arreglado o no tengo arreglado, jóvenes. ¿Ya está arreglado o no? Licenciado, en el lado de los productos es 3O2. ¿Ah? En el lado de los... O2. Ah, sí. Acá esos dos. Estamos, gracias. No me cuadra. Bueno, entonces sería O2. ¿Estamos o no? Ah, no, estaba No, pues, sí, al revés, ¿va? Ahí estaba bien. Vamos a quitar esto. Entonces, aquí estaba 2 moles de SO2, estaba bien. Aquí es lo que estaba mal. O sea, era 3 moles de oxígeno. Sí. Bueno, entonces ahí está. Ahora miremos. El C grafito no se elimina con nadie, ¿no? Entonces me queda C grafito. Bueno, ¿el oxígeno se elimina o no se elimina? ¿El oxígeno se elimina o no? Acá se dan cuenta que tengo 1 más 2 quedaría 3. ¿Y cuántos oxígenos tengo en los productos? 3. Se elimina. Ahora el CO2 se elimina. Tengo el CO2 en los productos y tengo un mol de CO2 en los reactivos. Se elimina. Ahora el SO2 se dan cuenta que tengo acá en los reactivos y tengo en los productos. Entonces me queda lo que yo quería, ¿o no? ¿Sí o no? Más 2 moles de azufre rómbico, que me va a dar ¿qué? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Disulfuro de sodio, jóvenes. Disulfuro de carbono, perdón. ¿Y cuál sería el delta H? Ah, en la suma. 87.3. Ok, ¿están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Menos 393.5 negativo más menos 592.8. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Algún otro? Sí. 1073.6. Queda 87.3 positivo. ¿Ok? ¿La reacción es endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Ok. Es endotérmica. ¿Es espontánea o no espontánea? No espontáneo. No es espontánea porque es endotérmica. Bueno. ¿Alguna duda, alguna inquietud, joven? Bueno, entonces con eso terminamos esta unidad. ¿Qué fue lo que aprendimos? A ver, léame, por favor, Rocío. Entalpía de las reacciones químicas. Y cuando decimos entalpía, pues decimos calor de las reacciones, ¿verdad? A ver, Ronald, léame, por favor. Comparación entre delta H y delta E. Ok. A ver, Rosemary. Calorimetría. Ok. Vimos los tipos de calorímetros a presión y a volumen constante y sus cálculos. Bueno. A ver, léame, Brian, por favor. Calorímetros a volumen constante y presión constante. Y vimos los cálculos. A ver, Don Eli. Entalpía
entropías de formación estándar. Ok, y ahí está la bibliografía. Bueno, entonces con eso terminamos esta. Ya casi solo nos quedan 2 presentaciones, jóvenes. Como les digo, vamos a hacer alguna serie de ejercicios para ver si los ayudo, para ver si pueden ganar con esto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, entonces vamos a empezar la unidad 3, parte 3, que ya es la penúltima presentación de la clase. ¿Ya se acuerdan que mañana es el examen corto, ¿no? Bueno, entonces tenemos, ahorita vamos a ver el segundo aspecto de la termodinámica que se llama entropía. Vamos a ver el término entropía, que es muy importante y es parte de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, vamos a ver los objetivos. Que el estudiante, a ver, léame, Don Eli. Conocer qué son los procesos espontáneos. Ok. A ver, Esther, Alejandra. Conozca la definición y aplicación de la entropía. Ok, a ver, Jairo. Conozca la segunda ley de la termodinámica y sus conceptos aplicados a la entropía. Ok. A ver, léame, Mario. Conozca la tercera ley de la termodinámica, la entropía absoluta. Ok. Bueno, entonces la segunda y la tercera ley están bien relacionadas porque hablan las dos de entropía. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es la definición de entropía y vamos a empezar. A ver, léame por favor, Marlon. En esta presentación se presenta la segunda ley de la termodinámica y la función de energía libre de Gibbs. También se analiza la reacción entre la energía libre de Gibbs y el equilibrio químico. Ok, también es sobre la energía libre, eso no lo puse, lo vamos a ver. Pero fíjense que... Entonces vamos a ver las 3 leyes de la termodinámica. Vamos a ver ahora lo que es la segunda. A ver, léame por favor, Mayla. Las 3 leyes de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica explica por qué los procesos químicos se ven favorecidos en una dirección. Ok, porque... Sí, siga. La tercera ley es una extensión de la segunda. Ok, entonces la segunda ley lo que me va a decir que es la entropía, me va a justificar que algunos procesos que este pesar de que la entalpía me diga que son endotérmicos y no espontáneos, puede ser que con esta segunda ley puede ser que sean espontáneos, ¿verdad? O sea que son prácticamente procesos al límite. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver los procesos espontáneos. A ver, léame por favor, Rocío. Todos los días observamos procesos físicos y químicos espontáneos, entre los que se incluyen muchos de los siguientes ejemplos. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, léame por favor, Ron. En una cascada de agua el agua cae pero nunca sube espontáneamente. Ok, o sea que el agua siempre va a caer. ¿Por qué es eso? Por lo que es la gravedad, jóvenes. El agua no puede irse para arriba, jóvenes. ¿Está claro? ¿Quiere decir que es un proceso espontáneo o no? Entonces, fíjense pues ahí que está utilizando, que está funcionando la gravedad y que sabemos que a menor altura va a tener menos energía. O sea que el agua va a querer estar a nivel del mar, que sería la energía cero. ¿Okay? Bueno, a ver, léame, Rosemary.
Un terrón de azúcar se disuelve en forma espontánea en una taza de café, pero el azúcar resuelta nunca reaparece espontáneamente en su forma original. O sea que no se va a volver a formar otra vez el azúcar. Lo único que nosotros podríamos hacer es evaporar el café y entonces ahí se me va a quedar otra vez el azúcar. Ah, jóvenes, pero ese no es un proceso espontáneo porque yo lo estoy haciendo con el calor. O sea, espontáneamente el azúcar se va a disolver en el café caliente. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. El agua se congela de modo espontáneo por debajo de 0 grados centígrados y el hielo se funde de manera espontánea por arriba de 0 grados centígrados a una atmósfera. Ok, entonces digamos, el hielo se va a descongelar arriba de 0 grados y se va a congelar abajo de 0 grados, ¿ok? Este proceso es un proceso límite. Vamos a ver que el proceso de fundición del hielo es endotérmico y entonces debería de ser no espontáneo, pero aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica que habla de entropía. Vamos a ver ese término después. Bueno, a ver, léame por favor, Don Eli. El calor fluye de un objeto más caliente a otro más frío, pero el proceso inverso nunca ocurre de forma espontánea. Ok, se dan cuenta de que el frío no es lo que se conduce el frío, sino que lo que se conduce es el calor y siempre va a fluir del más caliente al más frío. ¿Estamos? No al revés. Porque para pasar del más frío al más caliente necesitaría energía. Entonces, en forma espontánea quiere decir de que se da naturalmente o sin ninguna ayuda. Entonces quiere decir de que es natural que pase el calor de una parte de parte caliente a una parte fría. Bueno, a ver, léame, Alejandra, por favor. La exposición de un gas en un recipiente al vacío es un proceso espontáneo, figura 18.1a. El proceso inverso es decir, la aglutinación de todas las moléculas dentro de un recipiente no es espontáneo, figura 18.1b. ¿Qué significa aglutinación, Alejandra? Que se juntan. Ajá, que se juntan. Entonces miren, pues yo tengo acá el proceso. Acá tengo dos balones que están, en este caso está cerrada la llave. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo un gas. Si yo abro la llave, espontáneamente este gas se va a expandir al máximo en el otro balón. Eso sería un proceso espontáneo. Pero miren, el proceso contrario, o sea que si yo tengo abierta la válvula, cierro la válvula, si yo tengo abierta la válvula, que el gas vuelva a como estaba al inicio, eso nunca se va a dar. O sea, sí se puede dar, pues, pero serían condiciones especiales, pero en forma espontánea no se daría. O sea, no se vuelve a juntar o aglutinar el gas que se pasó el segundo frasco o al segundo balón, no se vuelve a juntar en el primero, ¿ya? Ese no es espontáneo. Acuérdense que espontáneamente el gas se va a difundir al área que se le permita. En este caso no se le está permitiendo entrar a porque la válvula está cerrada, pero cuando la válvula la abre, todo este gas se va a expandir al otro balón, pero el proceso contrario no se da. Ese sería el proceso espontáneo y el otro proceso no espontáneo. A ver, léame, a ver, Jairo, lo que dice en la figura 18. Proceso espontáneo. Después de abrirse la válvula, las moléculas se distribuyen de manera uniforme entre los dos bulbos. B. Proceso no espontáneo. Después de abrirse la válvula, las moléculas tienden a acumularse en un bulbo. Eso no es espontáneo, o sea, no pueden volver espontáneamente a juntarse en el otro lóbulo, en otro bulbo, como pasó en la primera. Eso no pasa. Bueno, a ver, léame, por favor, Mario, Alberto. Un trozo de sodio metálico reacciona de manera violenta con agua para formar
hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso no reacciona con el hidróxido de sodio para formar agua y sodio. Ok, o sea que el proceso inverso no se da, ¿verdad? O sea que acá esta reacción es directa. El sodio metálico va a reaccionar con el agua, va a formar el hidróxido, va a formar el hidróxido de sodio y va a formar el hidrógeno. Pero que se regrese al sodio metálico no se puede dar. Esta es una reacción directa. A ver, léame por favor, Marlon. El hierro expuesto al agua y al oxígeno forma herrumbre, pero esta nunca vuelve espontáneamente a convertirse en hierro. ¿Qué es herrumbre? A ver, Marlon. No sé. A ver, ¿quién me dice que es herrumbre? ¿Qué es herrumbre, jóvenes? ¿Nadie sabe qué es herrumbre? ¿Algo así? ¿Ah? ¿No es de errar? No. Herrumbre viene de hierro. O sea que lo que se forma es óxido de hierro. ¿Ya? Es ese polvo que tiene, o sea, es el oxidado que tiene el hierro. Entonces, eso oxidado es la herrumbre. O sea, es óxido de hierro. A ver. Licenciado, eso es lo que a veces en las minas sale, digamos, cuando pasa, se hace filtración y sale como en el agua que sale en las minas. Eso es, o no. Ya, algunas minas sí tienen eso, pero en el proceso que estamos viendo acá no es eso. Acá, por ejemplo, usted tiene su barra de metal de hierro. ¿Qué pasa si usted lo deja al medio ambiente? En agua y oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Se oxida. Ese óxido que tiene, ese polvo de color anaranjado o café, es el óxido. A eso se le llama herrumbre. Entonces, ¿qué pasa? Ese herrumbre no vuelve a ser hierro metálico, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que pasa entonces con esa barra metálica? Se va a seguir oxidando hasta que desaparece o se rompe, ¿sí o no? ¿Ya? O sea que, ¿qué quiere decir? ¿Qué es más estable? ¿El hierro o el óxido de hierro? En condiciones ambientales naturales. ¿Qué es más? El óxido de hierro, porque si no, no se formaría. ¿Estamos? Y eso no pasa con el aluminio. ¿Se dan cuenta que ustedes que el aluminio no le sale óxido o le sale óxido al aluminio? ¿Le sale óxido al aluminio, jóvenes? Es muy difícil, ¿no? No le sale. O sea, ahí tendría que salirle óxido de aluminio, pero el óxido de aluminio es más inestable que el aluminio. Entonces se dan cuenta que por eso el aluminio no se corroe y es un material que resiste más la corrosión, o sea, el oxígeno y el agua, porque el oxígeno y el agua es lo que hace la corrosión en los metales. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? A ver, Maylan, léame por favor. Estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta, bajo las mismas condiciones. Ok, o sea que las condiciones atmosféricas de nuestro planeta favorece la oxidación de lo que es el hierro. Pero, por ejemplo, yo les podría decir, yo podría ser abogado del diablo. Bueno, fíjense pues, en un desierto o allá en Morales y Zabal, ¿en dónde se oxida más el hierro? ¿En el desierto del Sahara o acá en Morales y Zabal? ¿En dónde se oxidaría más el hierro? En Morales. ¿Por qué? Por la sal. Por la sal. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no hay en el desierto? Por la humedad. No hay agua. Y si no hay agua, ¿puede haber oxidación? Difícil. Es muy difícil. Entonces quiere decir que en Morales y Zabal es un clima tropical, ¿verdad? En Morales y Zabal hay sal, pero es poco. Por ejemplo, podría decir yo en Puerto Barrios y Morales, ¿en dónde se oxidaría más? ¿En Morales o en Puerto Barrios?
En el país. En varios, porque ahí ya tiene lo que estaba diciendo Alejandra. Ahí también hay sal. Y la sal también corroe. Entonces, por eso es de que, fíjense pues, por eso es de que, eso lo vimos en la primera unidad. En Estados Unidos y en los países en donde hay un invierno fuerte, normalmente se echa sal para evitar la formación del hielo, porque la formación del hielo es peligrosísimo para que los autos anden en la carretera o las personas caminen en las aceras. ¿Por qué? Porque agarran los frenos cuando hay hielo, jóvenes, ¿o no? No agarran. Igual ustedes, si van caminando, se resbalan y se pueden medio matar. Entonces, por eso las autoridades echan sal en las carreteras, en las banquetas. Y entonces, ¿eso qué pasa? Fíjense, pues ustedes están llevando la sal a lugares donde no hay sal, o cercanos al mar. Entonces, por eso, digamos, los automóviles que están en esas condiciones utilizan una pintura especial, una pintura anticorrosiva. Entonces, que no es la misma que van a dar en otros países. Entonces, muchas veces por eso, digamos, los que venden carros tienen una calidad específica para cada país donde se va a mandar el automóvil, ¿ya? Porque la pintura anticorrosiva más fuerte la van a utilizar en países donde haya inviernos fuertes. Una pintura que es más barata, que es anticorrosiva pero no tan fuerte, la pueden utilizar aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces se dan cuenta las diferencias. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Que tengan una feliz tarde. Ahí se acuerdan que mañana hay examen corto. Un abrazo y que estén bien. Buen provecho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Se cuidan.